Bueno, es un placer recibir esta mañana a la representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la doctora Alma Morales Salinas. Muy buenos días y bienvenida nuevamente a El Día. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa. Con mucho gusto estoy por acá. Bueno, la situación del coronavirus va evolucionando, doctora, y conforme pasan las semanas, se comienza a ejercer cada vez más presión al Estado Dominicano para que reabra la economía. Y ayer el presidente Danilo Medina sostuvo múltiples reuniones que evidentemente apuntan hacia ese sentido. Y quisiéramos saber, desde el punto de vista de la OPS-OMS, si República Dominicana estaría preparada en este momento para que empecemos a hablar de esa reapertura y bajo qué criterios. El país podría iniciar las conversaciones, obviamente, para alistarse y hacer su plan de reapertura, obviamente con todos los sectores, de tal manera como lo han hecho ayer, que sé que el presidente pasó todo el día teniendo diferentes reuniones, como usted muy bien ha descrito y lo vi en las noticias. Pero para esto nosotros como OPS pues damos ciertas recomendaciones que yo he dicho en otras entrevistas anteriores, que todos los gobiernos son soberanos a tomarla o no tomarla. Pero vámonos a lo que dice la epidemiología al día de hoy de la pandemia en República Dominicana. Vemos que tuvimos en abril un pico, a la mitad de abril tuvimos por 16, 18, 20 de abril, anduvimos como en los 378 casos, siendo en aquel momento como el pico más alto, el día que más reportó casos. Pero luego volvimos a ver para este fin de semana, el día sábado, que tuvimos todavía un número de casos mayor que los números de casos anteriores. Tuvimos 562 casos, después el domingo 468, creo, casos, tal vez no estoy siendo exacta, con un número más, un número menos, y luego el día de ayer vimos, permítame, el domingo fue 465 y el día de ayer 287. Entonces, ¿qué llama poderosamente la atención? Llama la atención que no hay una constancia en los números de casos consecutivamente en una semana, que en 3 días, sábado, domingo y lunes, vemos grandes diferencias en los números de casos. También, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo República Dominicana ha avanzado en el incremento de la toma de muestra de PCR, viene tomando de 1,000, 2,000, 3,000 y ya está a las 4,000, a las 44,287 acumuladas, obviamente, y vemos que tiene un comportamiento por día también que es variable. O sea, no se ha mantenido consecutivo los días. Tenemos días de 1,500, 1,300, 1,600, tuvimos un par de días de 2,000 y luego el día de ayer tuvimos días de 1,600 en toma de muestra. También vemos que la positividad ha variado. Hemos tenido positividad de 20%, 23%, luego unos días 18%, 16%, y luego para el día de ayer tuvimos una positividad de un 17,2%. Y usted dirá, ¿por qué yo relaciono todo eso? Porque para considerar la reapertura es necesario cumplir ciertos criterios. OMS enlistó 6 criterios, pero yo me voy a detener en los primeros criterios. Uno, que no haya más transmisión comunitaria en el país, que no exista la transmisión comunitaria. Pero los países dirán, ¿cómo yo me doy cuenta que no hay transmisión comunitaria en el país? Bueno, primero necesito que haya al menos una semana consecutiva con el número de casos. Puede ser que todos los días estemos esperando entre 100 y 200 casos para el caso de República Dominicana,
pero también tiene que haber constancia en el número de muestras que yo tomo por esos mismos días. O sea, no puede ser un día que tome 1.500, otro día que yo tome 2.000, porque obviamente entre más pruebas hago, aumento las posibilidades de que me salga la positividad. ¿Qué otro criterio se podría vincular a la no transmisión comunitaria? El hecho de que los porcentajes de positividad se mantengan constantes. O sea, que no sea un día 15, otro 17, otro 23, otro 22, sino que hablemos de que por lo menos en una semana estemos reportando mismo número de muestras, vamos a poner un ejemplo fácil, que todos los días estén haciendo 1.700 muestras consecutivamente, 1.700, 1.800, que consecutivamente República Dominicana esté reportando entre 100 y 150 casos nuevos. No llegar al 200 porque ya sería como el máximo, que se habla de 1 al 2%, y que la positividad de ese mismo número de muestras consecutivo no vaya más allá de un 10%. Entonces, si esos criterios, esos indicadores epidemiológicos se están dando, se podría considerar o decir, bueno, realmente ya que hay una disminución comunitaria. Ese es un elemento. El segundo es que el país se asegure que no existan zonas geográficas que tengan riesgo de sufrir un brote. Y en este momento República Dominicana mantiene zonas geográficas como Distrito Nacional, como Santo Domingo, y vimos como San Juan, donde todavía los casos, Santo Domingo y Distrito Nacional, ayer reportaron 79 casos cada uno, se mantienen incrementados con relación al resto del país. Pero también vimos que salieron en las noticias que en San Juan de cada 3, creo que leí la noticia que decía había a un positivo, o sea que probablemente que no sepamos que se esté dando un brote. Y a eso le sumamos que República Dominicana tiene muchos lugares, muchos barrios donde hay hacinamiento. Entonces hay que garantizar que en estos lugares realmente haya una buena vigilancia epidemiológica, identificando a los sintomáticos respiratorios y que estas personas tengan rápidamente acceso a las pruebas. Estos serían como las condiciones desde el punto de vista epidemiológico. Adicionalmente, garantizar que los servicios de salud estén preparados para un incremento de casos, como ha sido Alemania, que ha tenido una segunda curva de incremento de casos, pero que el sistema de salud esté preparado. ¿Qué significa que esté preparado? Que al menos el 70% haya de disponibilidad en sus camas para atender aislamiento a los pacientes que lo requieren, y que al menos existe una disponibilidad de 50% de cama UCI. Ese es otro indicador complementario. Y luego están todos los otros indicadores que ya tienen que ver que en el plan de reapertura, ya sea escuela, comercio, se tomen en cuenta todas las medidas de prevención y control de infecciones. Pero para llegar a esa segunda etapa hay que pasar la primera. Por tanto, no está mal que inicien a conversar, inicien a considerar cómo sería un plan de reapertura, pero hay que tomar en cuenta los criterios epidemiológicos, porque sería súper delicado, súper sensible que se tome en un momento que no es el momento correcto, que no es el momento idóneo, porque lo que podría pasar es peligroso para la población, dado que hay muchas comunidades, muchos barrios donde hay mucho hacinamiento. Entonces, a estas personas hay que protegerla y garantizar que no hay ahí una circulación, que no hay un posible brote, generándose ningún posible brote. Doctora, precisamente antes de que se comenzara a hablar de atenuar las medidas, justamente los dos organismos que usted representa aquí en el país, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, habían hecho una advertencia a los países de América Latina, concretamente, de que tuvieran mucho cuidado con ir reactivando la economía,
porque no estaban todavía dadas las condiciones para hacer eso. ¿Esa advertencia se mantiene? Esa advertencia sigue vigente, lo dijo nuestro director general en su rueda de prensa esta semana, lo dijo la directora en su rueda de prensa semanal de la semana pasada y lo dijo también el doctor Marco Espinal en el programa de anoche de la señora Alicia Ortega. O sea, independientemente a quién nos entreviste, nosotros vamos a decir lo mismo, porque es así. América Latina, el mes de mayo es un mes sensible, porque sabemos que la epidemia inició en marzo, inició mucho después de los países de Europa, y sabíamos ya, los modelos predictivos hablaban de que iba a haber un pico para esta fecha, como lo hemos visto. No sabemos qué va a pasar en esta semana, si ese pico se va a mantener, porque el tema de los picos tiene que ver, viene con las estimaciones de los modelos matemáticos, y los modelos matemáticos que se utilizan incluyen las medidas de salud pública que los países hacen, y uno le pone 50% de aplicabilidad, 70%, y lo que estamos, y en República Dominicana se está viendo que hay un relajamiento de la población. Si bien el gobierno no ha relajado ninguna medida y todo sigue igual, pero basta con ver lo que pasó este fin de semana. Me imagino que ustedes vieron los videos. Entonces, y eso lo estamos viendo en muchas ciudades, como que es algo muy típico en los humanos, cuando perdemos la percepción del peligro, la percepción del miedo, y ya nos estamos acostumbrando, entonces subestimamos ese peligro. Y eso tiene un riesgo. No se puede subestimar a la infección, no se puede subestimar a que son inmunes a no enfermarse, porque lo que va a pasar es lo que se ha querido evitar desde el primer día, y es que haya una sobredemanda en los hospitales que no pueda ser manejable. Hasta este momento la respuesta de los servicios de salud, pues de acuerdo a sus posibilidades, podríamos dar la opinión que ha sido adecuada. Han mantenido un índice ocupacional de UCI de un 43%, se ha aislado hospitalariamente al que lo requiere, hay mucho aislamiento domiciliar, lo cual también es válido, mucho es una estrategia válida, que el que no necesita ir al hospital puede perfectamente, porque el 80% evoluciona normal, puede hacerse su autoaislamiento en la casa. Lo que no es válido es que sin que se haya dicho, sin que el Ministerio de Salud esté dando recomendaciones de disminuir esas medidas de salud pública, la población se le encuentre tan relajada y haciendo actividades que los está conglomerando sin ningún tipo de precaución. Entonces, doctora, bueno, ¿cuál es la recomendación, siguiendo esa respuesta, verdad? ¿Cuál sería la recomendación que la OMS le hace a la población dominicana al día de hoy, con los casos que tenemos, con el curso de la enfermedad, cómo va? ¿Cuál sería la orientación a la población sobre el comportamiento que debe observar en este momento? La recomendación a la población es la misma, porque es que no ha cambiado nada. Al contrario, tenemos más casos que en abril. Inclusive tenemos más casos que en marzo. El primer caso fue en marzo. Y tenemos más, el 14 y 16 de abril tuvimos el mayor número de casos con 378. Y ahora este sábado tuvimos 506 casos. El domingo tuvimos 486 casos. Entonces las recomendaciones son las mismas. Por favor, eviten actos masivos, eviten conglomerarse, que se siga respetando el distanciamiento físico, que se siga haciendo el lavado de manos, la higiene respiratoria, que se use la mascarilla cuando vamos a lugares como supermercados, bancos y farmacias, que sabemos que nos podemos encontrar con muchas personas que no sabemos si están infectadas o no con el virus de la enfermedad de COVID. Las medidas hacia la población no han cambiado, nada ha cambiado, porque no hay nada que epidemiológicamente indique que República Dominicana está aplanando la curva. En lo absoluto, si justo el fin de semana mirábamos
y me voy a voltear, mirábamos una positividad para el 5 de mayo de un 32%, fue la positividad el 5 de mayo. Luego bajó a 18 y luego ha vuelto a subir a 24, 23 y 17. Pero por eso el inicio de mi entrevista, que hablábamos de los criterios, cuando ya no hay transmisión comunitaria, que tienen que haber ciertos indicadores epidemiológicos que hablan mucho de la continuidad, mantener un número de muestras continuo a lo largo de la semana, que no hay esa variabilidad en el número de muestras, mantener continuo ese porcentaje de positividad, que no haya esa variabilidad en los porcentajes de positividad y mantener de la forma continua el mismo número de casos también todo tiene que ser en ese mismo periodo de tiempo. Entonces el mensaje a la población es el mismo. El mensaje a las autoridades es que estén pendientes. Bueno, ellos tienen su grupo de asesores, está a la cabeza, obviamente, del ministro de Salud, donde está también, hay todo un equipo que están dando seguimiento a la epidemia. El ministro reporta todos los días. Entonces, que sigan haciendo lo que han venido haciendo muy bien, dando ese seguimiento, esa vigilancia epidemiológica, esa búsqueda de contacto, y creo que el ente autorizado para dar esa recomendación técnica, si ya el país está listo o no para una apertura, obviamente es el sector salud, que es el que está monitoreando la epidemia en República Dominicana. Bueno, usted mencionó el hecho de que el virus ha llegado a barrios de clase pobre y señalaba el tema del hacinamiento, el potencial de peligro que tiene el hacinamiento que existe en nuestras viviendas de los barrios pobres, que son viviendas donde vive mucha gente en poco espacio y hay cuarterías con un solo baño para varias familias, y una de las medidas fundamentales es la higiene. Pero hay un tema en este sentido, y es que la mayoría de los barrios pobres de la capital dominicana no disponen de agua. La gran mayoría de los hogares no disponen de agua potable de manera permanente, y en algunos casos no la tienen nunca, como es el caso de los guaricanos, que no tienen acueducto ni siquiera. Esta realidad, y si a eso le agregamos que en una reactivación de la economía va a haber gente transportándose a su trabajo en metro, en guaguas, en transporte colectivo, ¿qué puede pasar? ¿Y qué medidas se pudieran tomar? Ustedes tienen recomendaciones, por ejemplo, para autobuses, para metros. ¿Hay algo que puedan recomendar para evitar un desastre? Número uno, previa apertura tienen que tomar en cuenta los indicadores que yo les mencionaba. No puede haber, si hoy me dice, puede haber apertura hoy, entonces yo le digo, basado en los datos disponibles que están en este tablero, hoy no puede haber ningún tipo de apertura porque el país no cumple satisfactoriamente con ninguno de los requisitos que yo he mencionado, que están vinculados a que no hay transmisión comunitaria. Entonces, con la epidemiología del día de hoy, o que hemos visto estos últimos 3 días, si el país abre a una normalidad total, sería una bomba de tiempo, porque obviamente va a pasar lo que usted ha dicho, la transmisión comunitaria. Usted lo dijo en otras palabras, usted dijo, las personas empiezan a moverse, van los trabajos, suben en los metros. ¿Eso qué significa? Que va a haber una propagación del virus aún mayor. Entonces, por tanto, la reapertura, uno debe asegurar que los indicadores epidemiológicos se cumplan, porque eso tiene que velar salud pública, tiene que ser el primer asesor hacia las personas que toman estas decisiones. 2, los países están abriendo paulatinamente. No se espera que ningún país abra de la noche a la mañana y vuelva a lo que se llamaba normalidad previa a que iniciáramos toda esta pandemia. No, en ningún momento. Se van a tener que diseñar
los planes de apertura y se va a tener que tomar en cuenta el perfil del comercio que se va a considerar aperturar, la manera, el cómo se va a hacer, cómo se va a aperturar el metro, cómo va a funcionar el metro, cómo van a funcionar los restaurantes, cómo van a funcionar los salones de belleza, los cines, por ejemplo. O sea, cada tipo de comercio, de acuerdo al perfil del comercio, tendrán que diseñar un plan. Por ejemplo, cómo se va a reactivar todo el tema hotelero, que es de mucha preocupación, todo el tema del turismo en República Dominicana. Entonces, no es que de un día para otro esto va a volver a ser normal. Esto va a ser una reapertura paulatina, como lo están haciendo los otros países. Por decir, España tiene ahorita, ahora en marcha un plan de apertura paulatina. Doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho el haber aceptado participar en este programa, y usted ha hablado con toda claridad. Muchísimas gracias. Ahora hacemos una pausa y regresamos, siempre a la orden a usted. Regresamos entonces finalmente con las orientaciones del doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, para ayudarnos a adaptarnos a esta nueva situación. Regresamos.